Hablando de lo que hoy es la realidad, pero que arrancó hace 90 días con el tema de la cuarentena, aquí en la Argentina, en el resto del mundo, en parte del mundo también, y muchas personas, muchos argentinos que habían estado en otros países, que están en otros países, que por diversas circunstancias se cerraron las fronteras, claro, se suspendieron los vuelos, las compañías no estaban trabajando y demás, quedaron en ese lugar. Para muchos se les hizo difícil porque habían planeado o planificado su viaje o estaban terminando un viaje de trabajo, de placer, de lo que usted quiera, y quedaron fuera del país, con la necesidad de poder volver. Bueno, muy bien, aquí en la provincia de Tucumán tenemos una Secretaría de Relaciones Internacionales. En la provincia de Tucumán está a cargo del licenciado Mariano Fernández y nos va a contar, Marcelo, justamente cómo fue esto. Exacto. De repatriar a muchos tucumanos. Buen día, Mariano. Gracias por venir. Chicos, muchas gracias a ustedes. Ahora, ¿qué cantidad de tucumanos repatriados han llegado a nuestra provincia y se conoce en qué situación se encuentran en este momento? Sí, bueno, nosotros, nuestros registros, que por supuesto no son el universo completo, pero son alrededor del 70-80% de las personas que regresaron a provincias, hemos logrado repatriar 392 personas y quedan alrededor de 20 personas todavía en situación de varado, si se le puede decir, teniendo en cuenta que esto ha ido... Las características de los varados han ido mutando. En principio, los primeros 45 días, te diría, claro, que han sido durísimos, de muchísimo trabajo. Por suerte tengo un equipo que estuvo a la altura de las circunstancias, trabajando en aislamiento social, con toda la desesperación que esto significaba. Nosotros recibíamos el llamado de estas personas, nuestros teléfonos personales volaban por todos los grupos de WhatsApp de los varados de Tucumán, sino de los padres, los parientes de esas personas que también llamaban desesperados. Esos fueron los primeros, fueron los que estaban como turistas. Luego esto, al ir pasando el tiempo, la situación de parate económico que estaban acuciando a todos los países del mundo, provocó que muchas otras personas quisieran retornar a la Argentina. Las personas que venían trabajando y que se quedaban sin trabajo y ya no podían cubrir su mantención ahí, pagar su departamento, su comida, pasaron también a ser varados y a solicitar que puedan poder volver a la Argentina. Entonces ahí como también empezaron a quedarse los que fueron a perfeccionarse, los que fueron a una universidad. Teníamos casos en Hungría, de médicos que estaban perfeccionándose ahí, en Alicante también. Bueno, muchos casos de esto fueron como la segunda oleada, cuando creímos que esto ya más o menos lo teníamos aceitado, vino como una segunda oleada de gente. Nosotros reducíamos nuestros listados y de repente en un fin de semana teníamos 50 nuevos, claro, y esto volvió a empezar. No solamente era el pedido, sino tratar de negociar con ese otro país de donde tenías que sacar a una persona, si tenían cerradas las fronteras, si permitían o no los vuelos, o sea... Correcto, eso todo se manejaba no con el otro país, sino con Cancillería. Cancillería es el organismo, digamos, del Estado quien manejó todo lo que es el programa de repatriación. En ese sentido, ellos lo que hacían era poder negociar con otros países, con los otros países, la posibilidad de aterrizar un vuelo. Hay que tener en cuenta que en muchos lugares donde íbamos a aterrizar en estos vuelos no tenía la compañía un vuelo directo o un vuelo asiduo. Entonces esto significaba también, el programa no tenía quien lo espere en el counter, en el mostrador y le corte el ticket o quien le cargue combustible. No tenía todo eso que significa aterrizar un avión aceitado y contratado, sí, en los lugares donde iban siempre, pero no en otros lugares. Entonces esto también hacía engorroso, sumado a que todos los otros países tenían un montón de restricciones, no solo nosotros, y todo esto iba cambiando, te digo, hora por hora. Nosotros decíamos una cosa, a la hora era una cosa diferente. Y cambiaba. Ahora, Mariano, a ver, ¿cómo es la situación? Y le contemos a los televidentes, aquella persona que está fuera del país, los que están en Miami, Nueva Zelanda, en cualquier parte del mundo en el que se encuentren. ¿Cuál es el protocolo desde que llegan al aeropuerto internacional de Ezeiza? Principalmente si todos llegan a Ezeiza o está habilitado otro aeropuerto. Y de ahí, ¿cuál es el proceso, en este caso, de nuestros comprovincianos? ¿Cómo hacen para llegar hacia la provincia de Tucumán? Bueno, el proceso es un proceso bastante largo y tedioso. Una vez que llegan a Ezeiza, que es el aeropuerto, los vuelos de compañías aéreas llegan a Ezeiza, algunos vuelos humanitarios que se hicieron muchos con Hércules, con los aviones Hércules, que es del ejército, llegaban a El Palomar o a alguna base militar. Bien.
pero en general después los trasladaban a Ezeiza y de Ezeiza. ahí entraban en lo que se llama un corredor sanitario. Una vez que aterrizaba el avión, depende cómo bajaban primero los de las provincias o los de Buenos Aires, por ahí estaban a una hora adentro del avión hasta que bajaban primero uno, después otros. Se le hacía todo el protocolo de controles, temperaturas, se hacen oler diferentes productos para ver, porque hay uno de los síntomas del coronavirus, sobre todo cuando son Perdés el asintomáticos, es que olfato. perder el olfato. Entonces se hacen oler alcohol, vinagre, alguna otra cosa, líquido transparente, como para que tampoco tiren, adivinen lo que son varias cosas. Una vez que pasan ese control, hacen migraciones, los recibe Cascos Blancos, que son voluntarios, y Defensa Civil, los guían hacia un colectivo, ahí llenan su nombre en un listado, que del colectivo que salen hacia el norte. Una vez que el colectivo está disponible, suben y empieza el camino hacia acá. Ha habido colectivos, déjame que te cuente que ha habido colectivos que han durado 18 horas y colectivos que han durado 60 horas. Bien. Eso sin poder ir, la verdad, en condiciones bastante complejas, pero era la única forma de poder llegar a la provincia. De poder llegar. Bueno, por ahí la sociedad medio como que en algún momento reaccionó de una manera distinta al pensamiento, bueno, por temor y todo, por decir, ¿por qué traen personas de otros lugares donde quizás se hayan contagiado? Pero son personas que necesitaban volver a su hogar, eso uno entiende. Llegan a la provincia y aquí es donde... tenemos que estar atentos. Acá se hace el hisopado, se les hace un control, se los pone en cuarentena. Te cuento, una vez que ellos llegan en ese colectivo, que donde nunca pudieron bajarse durante todas esas horas, llegan al límite de la provincia. La única entrada a la provincia es por la ruta 9, por las termas, para ubicar a la gente. Pasamos ese control, los dos arcos están, si ustedes se acuerdan, están a distancia. Pasan el Santiago, llegan al de Tucumán, ahí se presentan todos los papeles del colectivo que los manejaba el Transporte de la Nación, no la provincia. Y ahí una patrulla los escolta todo el camino hasta la terminal de ómnibus de Tucumán, que es el único lugar habilitado en la provincia para el ascenso y descenso de pasajeros de cualquier índole. Si vienen en un auto particular, también tienen que ir al terminal, escoltado por la policía. Dentro de un moto también, a caballo también. Claro. Digo, aquí no se salva nadie. Y se lo lleva a la terminal de ómnibus. Una vez que llegan a la terminal de ómnibus, bajan, se le hace el control de nuevo de temperatura. Durante todo el camino de Ezeiza acá han pasado 10 controles. En cada provincia, en algunos casos a veces, Santiago del Estero hacía 6 controles en diferentes lugares. Y claro. Esto hacía que los colectivos demoren muchísimo tiempo y también a veces los recorridos eran bastante mal programados. Pero digo, en el caso de la provincia, llegaban a la provincia, se le hacía la temperatura y luego un hisopado. Luego del hisopado se le ofrecía ir a un hotel, que hay 4 hoteles funcionando: el Hotel Catalinas, el Hotel del Jardín, el Hotel Embajador y el Hotel Carlos V, que tiene un costo para los pasajeros de 1.000 pesos por día y le incluye las 4 comidas. Y si no pudiera pagar eso, hay albergues destinados para esto, donde reciben todas las comodidades, los elementos de higiene, la comida, todo de forma gratuita, financiado por el Estado. Ahora, ¿se conocen los resultados de los hisopados? En caso de ser negativo, lo mismo tiene que hacer su cuarentena en su hogar, esperando hacer un segundo. Correcto, en la terminal de ómnibus apenas llegan, se le hace el primer hisopado, aparte de la temperatura, se van al hotel o al albergue. Al 5.º día se le hace un segundo hisopado. Una vez que está ese segundo resultado, si los dos son negativos, o sea, al 6º o 7.º día, pueden ir a su casa, pero no como nosotros, digamos, no en las mismas condiciones que nosotros, sino a cumplir su cuarentena de 14 días. Claro. Este es el protocolo que marca Salud para poder ingresar a la provincia. Es lo que todos debemos cumplir. Por responsabilidad social, es lo que todos debemos hacer. Ahora, Mariano, hay muchos casos de que estuvieron fuera del país, pero también fuera de la provincia por una cuestión de trabajo. Tenemos, por ejemplo, los trabajadores mismos, los trabajadores de golondrinas, ¿no? Que ha sido todo un caso. ¿Ustedes también tuvieron que ver en ese...? En ese caso en particular, los golondrinas no formaron parte de la responsabilidad nuestra, sí el Ministerio de Gobierno, la ministra Carolina Vargas Inace estaba al frente con eso. Sí, nosotros hemos recibido, al recibir todo lo que eran los tucumanos que estaban en el exterior, que eran, como les decía, unos 400 y pico,
También había gente que, mirá, esta gente no ha solucionado el problema, ¿por qué no hablas con ellos? Entonces también recibíamos de tucumanos que estaban en Argentina. Pero en ese caso, en un trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo, nosotros recibíamos todos los datos, se lo enviábamos a la Defensoría del Pueblo, quien se está ocupando hasta el día de hoy de estas situaciones, y ellos cuando recibían a alguien que estaba en el exterior, también nos pasaban los datos e intercambiábamos, porque cada uno bien, entonces, para estar organizado y trabajar en conjunto. Ahora, Mariano, ¿qué pasa con las experiencias, ¿no? Porque Tucumán, Argentina está teniendo en este caso, en referencia a lo que pasa en la región, ¿no? Sí. Buenos puntos, buenas referencias en cuanto a los cuidados. Bueno, AMBA y Cava están bastante complejos en los últimos días. Correcto. Pero en nivel continental podríamos hablarle, ¿no? Hay experiencias que ustedes pueden intercalar con otros funcionarios de las mismas áreas, de otros países. ¿Tuviste la posibilidad de compartir experiencias de cómo están aplicando las políticas de seguridad sanitaria? Correcto. Nosotros no nos olvidamos que el gobernador Juan Mansur es el presidente de la SICOSUR, que es la zona de integración del centro-oeste sudamericano, que incluye 70 provincias, por llamarlo, estados subnacionales de 7 países, Bolivia, sí, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. En ese sentido nosotros hemos venido trabajando, hemos tenido reuniones en el área de educación, con los ministros de educación, donde participaron 36 ministros de educación de toda la región, junto con nuestro ministro, con Juan Pablo Limacher. Estuvimos 2 horas y media escuchando todas las acciones. 3 preguntas: ¿cuáles son las acciones que se implementaron en el marco del coronavirus por esto que ya en la escuela no era presencial, para toda la virtualidad? Una preocupación que tenía el ministro era cómo evaluar el aprendizaje de los jóvenes en esta metodología virtual. También fue una de las preguntas que se hicieron, y la tercera pregunta tenía que ver con los protocolos que se estaban realizando en esos lugares para la vuelta a clase, la presencialidad en la escuela. Esto mismo lo hicimos para turismo la semana siguiente, hace 2 semanas fue esto, participaron 50 ministros de turismo, me estuvo acompañando por supuesto Sebastián Llovelina. Y estuvimos también alrededor de casi 3 horas escuchando cuáles eran, con las mismas preguntas, cuáles son las acciones, cómo ven ellos el futuro y cómo piensan, donde todo, la mayoría coincidía en algo que Sebastián ya venía preparando y ya me lo había comentado, que tenía que ver con Tucumán para tucumanos, el turismo interno, esto de conocer lugares de tu provincia que vos no conocés. Esto es lo que en general se mostró o lo que se dijo en esta última parte de turismo. Ayer tuvimos una reunión con gobernadores y alcaldes, una red de gobernadores y alcaldes a nivel mundial, donde también lo que hicimos es exponer las buenas prácticas en términos de salud, reactivación económica, en el marco del coronavirus, donde la alcaldesa de México, de Puebla, contó cómo trabajaron todo el tema de el aumento de la violencia de género en el marco de la pandemia por el aislamiento social, y así también lo hizo Paola Pavón de Pichincha en Ecuador, también referido un poco a ese tema, y cada uno de estas 20 y pico de personas que participaron contaron desde algún lugar sus experiencias y las buenas prácticas. Bueno, me imagino que ustedes también sacando pecho por lo que ha sido últimamente el tema de llevar limón a China, ¿no? De este mercado que se abrió para la provincia de Tucumán. La verdad que sí, bueno, muy contentos por eso. Es un trabajo que duró 20 años abrir ese mercado, un trabajo articulado, colectivo entre la provincia, los productores, la estación experimental y la nación, y esto, bueno, lo importante primero es abrir el mercado, después poder colocar el producto y después mantenerse en ese mercado. Sí. Bueno, hemos abierto el mercado, un trabajo de 20 años, un trabajo articulado, y eso es lo positivo hasta hoy, y ya está yendo un limón tucumano a China. En buena hora, ¿no? En buena hora para todos. Y habrá que esperar después también la etapa del arándano, la etapa de otros productos que también tanto, salen al exterior. Y esto es importante porque genera, en realidad genera ingreso de divisas al país, ingreso de divisas a la provincia y genera trabajo, claro, que es algo que el gobernador siempre está ocupado de eso, de generar más trabajo para los tucumanos. Y esto, porque muchas veces dice, ¿a mí qué me toca de esto de que lleguen limón a China? Bueno, es
más trabajo para los tucumanos. Claro. Y eso creo que El que es trabaja lo en que la hay que empaquetadora, destacar. en la digamos, citrícola, el chofer del camión, el señor que está en el aeropuerto, el que carga, el controlador. El productor que siembra más hectáreas Claro. o planta más hectáreas porque son limones y necesita más operarios, Claro. los packing, todo lo que Es vos mano estás de nombrando. obra, es bueno. trabajo. Es trabajo y hay muchos casos que es trabajo calificado. Bien. En ese sentido, ayer también tuvimos una reunión con el ministro de Energía de Antofagasta de la Sierra, junto con el ministro de Producción de Tucumán y Santiago Gianotti del ERCEP, el presidente del ente regulador, para hablar sobre los puntos en común que tenemos en temas de eficiencia energética, producción de energía. Ellos son campeones en energía solar, eólica, tienen todo funcionando, incluso energía con geysers, digamos, ahora no me sale el nombre, pero no importa. Digo, tratando de ver cómo cruzamos con nuestra realidad, los puntos en común, encontramos varios puntos en común. ¿Y qué podemos adquirir también? Exactamente, ¿no? Claro. sobre todo pensando en la capacitación de recursos humanos calificados, traer un máster en energía renovable para la provincia. Digo, estamos en movimiento. Una vez que hemos logrado bajar un poco los repatriados y mirar un poquito para adelante, hemos logrado generar una agenda muy buena. En principio pensábamos que iba a ser un año un poco perdido y realmente no lo es, estamos adquiriendo... Desde la parte humanitaria creo que han llenado todo el año, Mariano, ¿no? Sí. Sin dudas, le Bueno, han devuelto la muchísimas tranquilidad a muchísimas personas, muchas Más de familias, 400. ¿no? Tenía que pensar en eso. Ahí quedan 20 personas por Todavía. volver Sí, a la siempre provincia. salen algunos más y estamos siempre Pero dispuestos, bueno. pero tenemos todo ya, la experiencia de 3 meses, los canales todos abiertos, sabemos Claro. qué hacer, qué botones apretar y dónde. Claro. También hemos trabajado al revés, con los extranjeros que estaban en Tucumán También. y hemos trabajado con embajadas, Exactamente. consulados, coordinando todos los operativos que hacían todo el Para que vuelvan a norte sus para que casas. vuelvan a sus casas. Ha sido un gusto tenerlo acá, licenciado. Siempre un Muchísimas gusto gracias, ¿eh? conversar con ustedes Por y favor. gracias por la oportunidad de contar un poco lo que hacemos desde Un la placer, Secretaría. muchas gracias. Un gusto, ¿eh? chicos.